Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Joana Hernández, soy pediatra especialista en reumatología y quiero agradecer a la Fundación Gales y al doctor Miguel Mesa por esta invitación para participar en este evento tan especial. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la transición en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, la idea es que hablemos un poco sobre qué va a pasar cuando cumple 18 años y abordemos algunos puntos clave para los adolescentes con lupus y sus familias. Cuando vamos a hablar de transición, es muy importante hacer énfasis en algunos aspectos importantes sobre el lupus eritematoso sistémico en los niños y en los adolescentes. Entonces, es necesario recordar que uno de cada 5 nuevos casos de lupus diagnosticados anualmente en el mundo corresponde a pacientes en edad pediátrica. Lo más frecuente es que cuando esta enfermedad inicia en la niñez y la adolescencia se presente entre los 12 y los 14 años, pero incluso se describe que puede iniciar mucho antes, aunque en la gran mayoría de los pacientes con lupus eritematoso sistémico juvenil son mayores de 8 años. Así como en los pacientes adultos, en los niños y los adolescentes, la enfermedad es más frecuente en el sexo femenino. Y es así como cuando la enfermedad aparece después de la pubertad, por cada caso de lupus en un paciente de sexo masculino, tenemos 9 casos en pacientes de sexo femenino. Si el lupus aparece antes de la pubertad, sigue siendo más frecuente en el sexo femenino, pero esa diferencia 9-1 cambia de 5-1. Y esto es debido a que entre más temprano se presenta el lupus, hay una mayor influencia de factores genéticos. El otro hecho que es muy importante es que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que es más grave en los niños que en los adultos. Se describe que con mayor frecuencia hay compromiso del riñón, del sistema nervioso central, puede haber manifestaciones hematológicas muy serias y con esto nos referimos al compromiso de las células de la sangre y también puede haber un componente articular importante, entre otros. El hecho de que la enfermedad por lo general inicie de una forma más severa implica que en los niños tengamos que utilizar a menudo dosis altas de esteroides e iniciar tratamientos con inmunosupresores como la ciclofosfamida. Sin embargo, este enfoque de tratamiento nos ha permitido que podamos, digamos, tener una mejor supervivencia de los niños con lupus. Entonces es así como en la década entre los 50 y los 60, la supervivencia de los niños con lupus a 5 años estaba entre el 17.5 y el 69%. Ya entre las décadas de los 80 y los 90, la supervivencia a 5 años estaba entre el 59 y el 93%, y a 10 años estaba entre el 28 y el 86%. Ya para la década del 2000 hemos mejorado mucho más esa supervivencia y a 5 años inclusive se describe cercana al 100% y a 10 años cercana al 90%. Sin embargo, ojo, esto es muy importante, estos datos los tenemos que tomar con cautela, no podemos generalizarlos y no necesariamente estos datos reflejan la realidad de nuestro medio debido a que se trata de estudios con pequeño número de pacientes muy heterogéneos en su metodología realizados en otros países. Sin embargo, esto sí nos da una perspectiva de cómo los avances en los esquemas de tratamiento, una detección más temprana de la enfermedad, un mayor entrenamiento del personal de la salud, redunda en que el pronóstico de nuestros niños y adolescentes con la enfermedad haya mejorado de manera significativa. Para poder continuar con esta charla, es necesario que recordemos dos conceptos importantes cuando hablamos del lupus eritematoso sistémico. Recordemos que esta enfermedad
se caracteriza por cursar con periodos de remisión y periodos de actividad. Cuando hablamos de actividad de la enfermedad, nos estamos refiriendo a ese momento donde hay presencia de manifestaciones en los órganos y también cuando hay alteración en los exámenes de laboratorio que claramente pueden atribuirse al lupus. Cuando hay un incremento en esa actividad de la enfermedad, hablamos de brote o flare. La presencia de brote o flare nos obliga casi siempre a hacer ajustes al tratamiento para tratar de controlar esas manifestaciones que pueden llegar a afectar los órganos de manera importante. Es ahí entonces cuando tenemos el segundo concepto, que es el concepto de daño acumulado. Hablamos de daño acumulado cuando nos referimos a esos cambios irreversibles que ocurren en los pacientes con lupus como resultado de la enfermedad, su tratamiento y enfermedades asociadas o, como decimos los médicos, comorbilidades. Entonces, aquí este es un pequeño ejemplo haciendo alusión a la fábula de los tres cerditos, donde el lupus, personificado por el lobo, cuando se encuentra continuamente activo, sopla y sopla sobre la cajita de paja hasta que finalmente casi que se derrumba por completo. Entonces, más o menos eso es lo que pasa con el daño acumulado. Son esos cambios que ocurren secundarios a una enfermedad que está muy activa, secundarios a los efectos adversos del tratamiento y a las otras enfermedades que se pueden ir presentando como consecuencia del contexto de la enfermedad. Es así entonces como nos enfrentamos desafíos muy importantes cuando queremos hacer una aproximación integral a los niños y adolescentes con lupus. Entonces, partimos del hecho de que los niños y los adolescentes tienen un inicio temprano de la enfermedad, una enfermedad que, como ya lo mencionamos, tiende a ser persistente, muy activa, con requerimiento de dosis altas de esteroides, uso de inmunosupresores, con frecuencia con efectos adversos del tratamiento, con la aparición de comorbilidades en este contexto del cual estábamos hablando y finalmente lo que se va a presentar es un mayor daño acumulado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con la sensibilización acerca del lupus, con el entrenamiento al personal de la salud, con la educación al paciente, a su familia? Cuando instauramos el tratamiento farmacológico, creemos que esté muy claro que lo que se presente es inhibir esa hiperactividad del sistema inmune, con eso mejorar los síntomas, controlar la actividad de la enfermedad y tratar de minimizar lo más posible el daño acumulado. ¿Esto cómo lo logramos? Lo logramos a partir de un enfoque interdisciplinario centrado en el paciente y obviamente en su familia, porque un niño con lupus es una familia con lupus. Entonces, es así como el pediatra juega un papel muy importante en el acompañamiento del paciente con lupus al participar como cotratante con la orientación del reumatólogo pediátrico, quien liderará algunos aspectos importantes relacionados con el tratamiento y el control de la enfermedad y el concurso de otros especialistas que vamos llamando según el compromiso que presenta el paciente. Entonces es así como algunos pacientes van a requerir del concurso del nefrólogo o del dermatólogo, del ortopedista, del infectólogo y de un grupo de profesionales que, como vamos a ver, son fundamentales en el manejo integral de los pacientes con lupus y es el equipo de salud mental y enfermería. Entonces, a continuación voy a mencionarles 4 casos de la vida real. He cambiado los nombres de los pacientes y sus edades para proteger sus identidades, pero como ya les mencioné, se trata de casos que se han conocido en la consulta a lo largo de estos años.
El primer caso es Jessica. Jessica pues tenía 16 años, desde los 5 años su madre la había dejado al cuidado de la abuela debido a que se estaba estableciendo con una nueva pareja. A los 11 años fue diagnosticada con lupus. En ese momento el riñón estaba muy afectado, llegó a requerir inclusive diálisis durante algunas semanas, la cual finalmente, después de la instauración del tratamiento inmunosupresor, pudo suspenderse. Durante los primeros 3 años de tratamiento, Jessica asistió muy puntual a sus controles, pero luego notamos que empezó a faltar. Estando en el colegio, presentó un episodio convulsivo, por lo que es llevada al servicio de urgencias, a donde llega ya consciente, pero muy hipertensa. El examen físico y los estudios de laboratorio confirmaron que Jessica se encontraba en un brote grave de lupus y debido a que ya se sabía que venía faltando a las citas de reumatología, fue evaluada por psicología, por trabajo social y se pudo establecer que al inicio de la enfermedad la abuela se encargaba de suministrar los medicamentos, tramitar las órdenes de los controles y del tratamiento, pero que por necesidades económicas la abuela empezó a ausentarse del hogar casi todo el día, dejando las instrucciones por escrito para Jessica sobre los horarios de los medicamentos. Con respecto a las citas y otras órdenes, estas eran tramitadas por un familiar que lo hacía en sus ratos libres. Con respecto a la adherencia al tratamiento, Jessica insistía que era muy cumplida con sus medicamentos, pero llamaba la atención que no se sabía los nombres ni las dosis, eh, lo cual era muy extraño en ese contexto, que no lo supiera. Y fuera de eso, la abuela nos contó que hacía muchos días que no había tenido que ir a la IPS a reclamar medicamentos, que porque siempre le estaba sobrando. El segundo caso es Lola. Lola tiene 15 años con un diagnóstico de lupus. Desde los 12 empezó con síntomas como fiebre, pérdida de peso, fatiga, hizo alteraciones en las células de la sangre, específicamente disminución en las plaquetas y de linfocitos, y hizo y presentó algo de compromiso renal, pero ella sí no requirió diálisis al momento del diagnóstico ni posteriormente. Durante los últimos 2 años la enfermedad ha estado estable, permitiendo el desmonte progresivo del tratamiento, está recibiendo cloroquina, micofenolato y dosis bajas de prednisolona. Siempre va a la consulta con su mamá, doña María. Doña María siempre es muy participativa en las consultas y en este contexto el médico tratante, dado que Lola estaba recibiendo micofenolato, que es un medicamento que puede producir malformaciones fetales, sugiere asesoría en planificación familiar. Sin embargo, doña María, sin dejar hablar a Lola, inmediatamente declina el ofrecimiento, aclarando que su hija no tiene novio y que no necesita planificar. Sin embargo, durante el examen físico, Lola, en voz baja, le manifiesta al personal médico que tuvo relaciones sexuales no protegidas 24 horas antes de la cita y que no está muy segura de la fecha de su última menstruación porque su ciclo es muy irregular. Adicionalmente, solicita que esta información no se comparta con su madre. El tercer caso es Surella, que es una paciente de 17 años, diagnosticada con lupus a los 14 años. Estaba en tratamiento con cloroquina, prednisolona y azatioprina. Asiste al control y le encuentran úlceras en mucosa oral, eritema malar, un hemograma con una anemia leve y las plaquetas bajas. Al encontrar la enfermedad activa, el médico interroga si Surella sí está cumpliendo con su tratamiento, lo cual ella reitera, al igual que su madre. Por lo tanto, el médico, al ver que no se está controlando con las dosis actuales, decide ajustar el esteroide y citar a un nuevo control. En el nuevo control evidencian, sin embargo, que Surella no está durmiendo, ha estado muy cansada, no se quiere levantar de la cama, la ven más delgada, le está yendo mal en el colegio, persiste con las úlceras orales y la ven más roja. Además se queja de dolor en todo el cuerpo y el hemograma de control muestra empeoramiento, o sea, una mayor disminución del recuento plaquetario.
Durante el interrogatorio, Sureya no habla, su madre contesta todas las preguntas y al momento del examen físico se muestra poco colaboradora con llanto fácil. Luego de interrogar a la paciente en privado, manifiesta que tiene muchas ganas de morirse, que no le ve sentido a la vida y que entonces, ¿para qué se toma esas pastillas? Dice que desde hace varios meses le informó a su familia que tiene una orientación sexual diversa y que desde entonces las cosas en su casa han estado difíciles y que no se le ha permitido entablar contacto desde hace varios meses con su pareja bajo la amenaza de echarla de la casa. Al examen físico se evidencian lesiones que sugieren autoagresión, cutting en brazos y en muslos. El cuarto caso es Marcos. Marcos tiene 14 años, un diagnóstico de lupus desde hace un año. La enfermedad empezó muy grave, requiriendo dosis altas de esteroides y ciclofosfamida. Antes del diagnóstico se sentía muy enfermo, perdió peso, cansado, pero luego se fue recuperando. En este momento Marcos se siente mejor de su enfermedad, pero a la evaluación por reumatología encuentran algunos signos de actividad, sobre todo cambios en la piel y hallazgos en los exámenes complementarios. A pesar de lo cual, Marcos insiste en que no quiere que se le haga ningún ajuste al tratamiento porque no quiere seguir tomando pastillas. Marcos ha aumentado de peso, presenta fases de luna llena y con ayuda psicológica logra establecerse de que su enfermedad ha causado importantes cambios en su apariencia física, está sufriendo acoso escolar, tiene varios sobrenombres y se burlan de él porque tiene una enfermedad de mujeres. No quiere continuar el tratamiento, dice decir que quiere ser normal y se la pasa haciéndole reclamo a la vida de por qué justo en él se presentó la enfermedad. Vemos entonces que es que durante la adolescencia pasan muchas cosas muy importantes. No solamente finaliza el desarrollo físico, todo lo que tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios, sino que también el adolescente establece su identidad, refuerza su autoimagen, finaliza su desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral se va dando de atrás hacia adelante, siendo la parte de adelante del cerebro la última en madurar, y es allí donde se encuentran las funciones ejecutivas que son muy importantes para la toma de las decisiones. Entonces, debido a esta inmadurez, los adolescentes tienden a privilegiar las sensaciones de recompensa que les producen las conductas riesgosas. Entonces, por ello son más proclives a asumir, como ya lo dijimos, valga la redundancia, algunos riesgos que tienen que ver con comportamientos inseguros, que puede ser con drogas, alcohol, sexo inseguro, relaciones difíciles, entre otras. También lo otro que pasa es que el adolescente se acerca a su grupo de amigos, trata de distanciarse un poco de sus padres buscando su identidad personal y algo que ocurre muy importante que es la finalización del ciclo escolar. Pero fuera de esto, ya hablamos que hay un diagnóstico de lupus, entonces estos muchachos se enfrentan a los efectos adversos del tratamiento, a la restricción a la participación que les producen el tratar de evitar algunas cosas como la exposición a la luz solar y la necesidad de implementar rutinas relacionadas con la toma de medicamentos, exámenes de laboratorio, asistencias y tras médicas, entre otros. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente con lupus cumple 18 años? Ya hablamos de todo este contexto del desarrollo psicoemocional, físico, neurológico, los retos del lupus. Llegamos a los 18 años y con frecuencia el adolescente ha terminado o está terminando el colegio, inicia un nuevo ciclo formativo laboral, hay cambios en el aseguramiento en salud y también hay cambios del especialista tratante y de la institución prestadora de salud. Ese cambio del especialista tratante entre el médico pediatra y el médico de adultos se conoce como transferencia. La transferencia del cuidado pediátrico al cuidado de adultos
puede tener diferentes detonantes. Lo más frecuente desde el punto de vista administrativo, y todos ustedes lo viven, es que una vez el paciente cumple 18 años, ya la EPS no le vuelve a autorizar citas con pediatría. Entonces, cuando hablamos de transferencia, estamos hablando sobre un evento puntual que motiva un cambio en la atención. Sin embargo, después de haber analizado todo lo que le pasa a los adolescentes en este periodo de la vida y sobre todo lo que le pasa a los adolescentes con lupus, la tendencia es a reemplazar este concepto de transferencia con otro que es el concepto de transición. El concepto de transición, más allá de un evento, se centra en todo ese proceso que debe atravesar el adolescente para llegar al cuidado de adultos con una enfermedad, con mayor gestión de la enfermedad, sin activarse, sin requerir hospitalizaciones. Y como ese es el objetivo de todos los que atendemos a los pacientes con lupus, entonces cada vez hay un mayor reconocimiento de qué debe ser una adecuada transición. ¿Qué es la transición? La doctora McDonald, que es una médica inglesa, define la transición como ese proceso activo, multidimensional, que es apropiado para la edad y el desarrollo y que asiste a las necesidades médicas, psicosociales y educativo-vocacionales de los adolescentes al trasladarse de los servicios infantiles a los servicios de adultos. Entonces aquí vamos más allá del cuidado médico e incluso se está teniendo en cuenta las necesidades psicosociales y educativo-vocacionales que no pueden separarse de todos esos otros procesos que está viviendo el paciente con lupus cuando llega a los 18 años de edad. ¿Por qué insistir en una adecuada transición? Porque ya sabemos que la transición es un periodo de vulnerabilidad. Este es un estudio que se publicó en el año 2015, donde evaluaron cómo les había ido a los pacientes con lupus que habían hecho transición a los servicios de adultos y cuáles dificultades habían presentado en el proceso. Entonces, aunque más del 46% afirmó que no había tenido ningún problema, muchos, casi más del 30%, tuvieron pérdida del seguro médico, dificultades en el ajuste emocional, otros no pudieron conseguir la cita y otros se enfrentaron ante la situación que el médico de adultos que los vio no tenía suficientes datos sobre su historia médica previa. Adicionalmente, este es otro estudio que se publicó en Lupus en el año 2016, donde puede evidenciarse cómo esa vulnerabilidad del periodo de la transición puede traducirse en desenlaces desfavorables desde el punto de vista médico. Es aquí como vemos los resultados de un grupo de pacientes con lupus transferidos al servicio de adultos entre los años 1992 y 2014 en la ciudad de Boston. Es muy interesante cómo ellos encuentran que el promedio de días entre la última cita por reumatología pediátrica y la primera cita por reumatología de adultos fue de 253 días. Cerca del 30% de los pacientes fueron hospitalizados en algún momento en el periodo post-transición, o sea, los primeros 3 años después de la transición. Estas estancias hospitalarias fueron prolongadas con un promedio de 22 días. Tuvieron que asistir en varias oportunidades a buscar atención por el servicio de urgencias y cerca del 32% de los pacientes tuvieron o presentaron 2 o más citas perdidas justamente en este periodo de los 3 años después de la transición. Nos damos cuenta entonces que el adolescente con lupus, y esto ya lo hemos visto, esta diapositiva la hemos visto en otras oportunidades, tiene una trayectoria muy particular. Entonces, al inicio está las dificultades que plantea el diagnóstico. El diagnóstico es una enfermedad, el lupus es una enfermedad compleja con un diagnóstico en ocasiones difícil.
Entonces hay esa primera crisis, posteriormente con el inicio del tratamiento hay cambios en la cotidianidad y en la autoimagen, puede presentarse restricción a la participación, especialmente porque hay algunas actividades donde no puede participar el paciente con lupus, como es, por ejemplo, una actividad social eh, donde haya mucha exposición a la luz solar, puede haber fatiga al tratamiento, tienen grandes necesidades de salud mental, información, consejería, y todo esto en un contexto de una enfermedad grave que puede propiciar que tanto los médicos y los padres tendamos a sobreproteger a nuestros niños y adolescentes con lupus. Entonces, todo eso pasa antes de llegar finalmente al periodo de transición. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que tenemos que enfrentar para que haya una adecuada transición? Lo primero, no estamos preparados para ese momento. O sea, no somos conscientes de que en algún, pues que siguiendo el desarrollo normal, los adolescentes van a llegar a la edad adulta y requerirán de la transición al médico de adultos y requerirán asimismo el cambio o el cambio de su ciclo escolar, el inicio de su ciclo laboral, la elección de la pareja, o sea, son muchas cosas que coinciden en un momento donde hay unas necesidades médicas especiales. Otro es el acceso al sistema de salud. Cuando el joven cumple los 18 años y no está estudiando, muchos pueden perder el aseguramiento. Es una cosa que si no se considera puede ocasionar que hayan muchas barreras hacia una buena transición. Por otro lado, tenemos las expectativas y las creencias de padres, médicos y pacientes sobre cómo es la atención en pediatría y cómo es la atención por el médico de adultos. Aquí es muy importante dejar de transmitir mitos al respecto. La atención pediátrica con frecuencia obviamente contempla algunos aspectos de acompañamiento en el desarrollo, acompañamiento familiar. Las consultas de pediatría tienden a ser un poco más largas, las consultas de medicina interna son más cortas, el internista tiende a concertar más con el paciente adulto, las decisiones son compartidas, hay un respeto al tiempo del paciente, a su autonomía. Entonces, en realidad no es que una atención sea mejor que otra, que la atención del pediatra sea mejor que la del internista, sino que sus objetivos y su enfoque es distinto. Y eso es una de las cosas que hay que trabajar con los niños. Es difícil el establecimiento de una nueva relación médico-paciente, igual tenemos que propiciarlos los médicos y los pediatras, y a veces también para inclusive los mismos pediatras es difícil dejar ir a los niños. Entonces eso también es un trabajo que nosotros debemos hacer. Es mucho más fácil atravesar la transición si el adolescente conoce muy bien su enfermedad, porque con eso se va a sentir más empoderado y va a tener más habilidades de autogestión. Ya hablamos de lo que sucede con el desarrollo neurológico, que la función ejecutiva es la última que madura, que la decisión, la toma de decisiones va a favorecer casi siempre los comportamientos un poco más riesgosos, que se privilegie el sentido de la recompensa y hay una incapacidad del adolescente para ver a largo plazo algunas de las consecuencias de los actos que lleva a cabo y entre ellos, por ejemplo, la falta de adherencia al tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Entonces, la idea es no esperar hasta los 18 años para que la transferencia se haga casi que administrativa. La idea es que ojalá permitamos que los niños sean partícipes de su propio cuidado desde el inicio. O sea, tener muy presente que obviamente no vamos a propiciar empoderamiento de la enfermedad de un día para otro, que es muy importante que el niño también sea consciente de su autogestión, sea consciente del autocuidado y eso lo vamos haciendo de forma progresiva y de acuerdo al desarrollo.
Hay que tener acceso a información de calidad sobre la enfermedad, hay que permitir que los adolescentes tengan voz en la consulta y dejarlos hablar sobre lo que les pasa, sobre sus temores. Debemos ser muy claros con los límites y debemos respetar y ofrecer un espacio de confidencialidad e intimidad. Hay que favorecer las redes de apoyo, colegio, amigos, familia. Hay que identificar tempranamente las necesidades en salud mental, buscar atención interdisciplinaria de manera oportuna y ser muy claros y veraces con respecto a las expectativas de la atención del paciente pediátrico y de la atención del paciente adulto. La clave para la transición es una adecuada preparación. Para finalizar entonces les cuento que Jessica, definitivamente las relaciones entre ella y su abuela se deterioraron, su abuela no volvió a acompañar a las consultas después de que ella cumplió 18 años. Jessica continuó con problemas de adherencia al tratamiento, su enfermedad renal progresó, volvió a requerir diálisis y lamentablemente falleció en espera de un trasplante renal. A Lola se le ofreció el método de emergencia, 3 semanas después se ordenó una prueba de embarazo que fue negativa. Ella decidió hablar con su mamá para que la apoyara en su decisión de recibir asesoría e iniciar con el método anticonceptivo. Ya se encuentra en el cuidado de los médicos de adultos, la enfermedad ha estado estable y ha estado más empoderada de los asuntos relacionados con su dolencia. En el caso de Surella, fue remitida a psiquiatría ante diagnóstico de depresión, recibió psicoterapia y tratamiento farmacológico. Sus relaciones con su mamá y su abuela siguen siendo algo problemáticas, sin embargo, poco a poco ellas han ido comprendiendo las circunstancias de Surella y obviamente entendiendo que han aceptado la realidad de Surella en cuanto a su orientación sexual diversa. Ella aún tiene algunos problemas de adherencia al tratamiento, pero ya no lo oculta a sus médicos, está abierta a considerar diferentes estrategias para poder abordar esta dificultad. En cuanto a Marcos, se diagnosticó ansiedad, depresión y se identificó que era objeto de acoso escolar. Fue pues evaluado y con la ayuda de psiquiatría, psicología y el trabajo conjunto de médicos, padres y colegio, se pudieron hacer algunas negociaciones en cuanto al tratamiento. Una vez la enfermedad estuvo controlada, se pudo disminuir los esteroides, se remitió a dermatología y a medicina deportiva para abordar algunos efectos adversos y se instauraron correctivos al interior del colegio para evitar que el acoso continuara. Además, se dio información sobre la enfermedad a profesores y a compañeros. Para favorecer en nuestros pacientes las habilidades necesarias para una adecuada autogestión de la enfermedad, nuestros adolescentes con lupus necesitan que les hablemos sobre el primer gran amor, el más importante, el que les ayudará a atravesar la transición de manera exitosa por todo lo que implica. Este amor es sin duda el amor propio. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde.